número mágico escondido en los círculos. ¿Qué es pi? Imagínense un círculo, cualquiera. Puede ser el reloj en la pared, un plato en la mesa o incluso la rueda de una bicicleta. Ahora, imaginen que medimos la distancia alrededor de ese círculo, su circunferencia, y la dividimos por la distancia que cruza por el centro, su diámetro. No importa el tamaño del círculo, el resultado siempre será el mismo. El resultado siempre será pi. Este número constante es fascinante porque aparece en todos los círculos, sin importar su tamaño. Pi, que se escribe con la letra griega pi, es un número especial que representa esta relación constante en todos los círculos. Es una de las constantes matemáticas más importantes y conocidas. Es más o menos 3.14159, pero en realidad sus decimales nunca se acaban y nunca se repiten. Esto significa que pi es un número irracional, y su secuencia de dígitos continúa infinitamente sin patrón alguno. Este número, que parece tan simple, tiene un impacto enorme en matemáticas y en muchas otras cosas. Desde la geometría básica hasta la física avanzada, pi es esencial. Desde calcular el borde de un círculo hasta entender el universo, pi es una herramienta fundamental que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Los astrónomos lo usan para estudiar las órbitas de los planetas y los ingenieros lo aplican en el diseño de estructuras. En los siguientes minutos vamos a explorar la historia de pi, sus curiosidades más interesantes y cómo influye en nuestra vida diaria. Desde los antiguos matemáticos griegos hasta los científicos modernos, pi ha sido una fuente de fascinación y estudio. Prepárense para descubrir los secretos de este número tan especial que ha fascinado a las mentes más brillantes durante siglos. Acompáñennos en este viaje matemático y veamos cómo pi sigue siendo relevante hoy en día. Babilonios, egipcios y la búsqueda antigua de la proporción perfecta. La historia de pi se remonta a muchísimos años atrás, mucho antes de que se llamara así. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han estado fascinadas por la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Civilizaciones antiguas, como los babilonios y los egipcios, ya se habían dado cuenta de la importancia de esta relación constante en los círculos. Ellos sabían que había algo especial en esta proporción y se dedicaron a estudiarla con los recursos que tenían a su disposición. Los babilonios, alrededor del año 2000 a.C., usaban una aproximación de pi de 3.125 para calcular el área de los círculos. Esta aproximación les permitió realizar cálculos más precisos en sus construcciones y en la creación de sus calendarios. Por otro lado, los egipcios, en el papiro de Rhind, alrededor de 1650 a.C., usaron un valor de 3.16 para representar pi en sus cálculos. Este papiro es uno de los documentos matemáticos más antiguos que se conocen y muestra la avanzada comprensión matemática de los egipcios. Aunque estas aproximaciones no eran tan precisas como las que tenemos hoy, demuestran que desde hace mucho tiempo existe una fascinación por entender la naturaleza de los círculos y la importancia de pi en su estudio. Estas civilizaciones sentaron las bases para el desarrollo matemático futuro. Estos primeros intentos fueron la base para que más adelante se pudiera calcular el valor de pi con mayor precisión y se pudieran explorar sus misterios. Con el tiempo, matemáticos de todo el mundo continuaron este legado, refinando y mejorando las aproximaciones de pi, llevándonos a la comprensión que tenemos hoy. Arquímedes y el acertijo del círculo. ¿Cómo se calculó pi por primera vez? Fue un matemático griego llamado Arquímedes, que vivió del año 287 al 212 a.C., quien logró uno de los avances más grandes en la historia de pi. Su trabajo no solo fue revolucionario, sino que también sentó las bases para futuros matemáticos. Arquímedes inventó un método muy ingenioso para calcular pi, con una precisión increíble para su época. Este método fue una verdadera hazaña de ingenio y creatividad. Su método consistía en dibujar figuras geométricas con muchos lados, tanto dentro como alrededor de un círculo. Estas figuras, conocidas como polígonos, eran clave para su cálculo. Al aumentar el número de lados de estas figuras, Arquímedes pudo obtener valores cada vez más precisos para la circunferencia del círculo.
Cuantos más lados tenía el polígono, más cerca estaba de la verdadera circunferencia. Con una figura de 96 lados, Arquímedes calculó que pi estaba entre 3.1408 y 3.1429. Este rango fue un logro impresionante para su tiempo. Este método, conocido como el método de agotamiento, fue la base para calcular pi durante muchísimos años. Su influencia perduró a lo largo de los siglos, inspirando a matemáticos de generaciones futuras. La historia de un símbolo. ¿De dónde viene el símbolo de pi? Usar el símbolo pi para representar pi no fue algo común hasta el siglo XVIII. Fue el matemático Leonhard Euler quien lo hizo popular en su libro Introducción al cálculo infinitesimal en 1748. Pi es la 16ª letra del alfabeto griego y la primera letra de la palabra griega periferia, periferia, y perímetros, perímetro. La elección de esta letra tiene mucho sentido, ya que pi se define como la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. El uso del símbolo pi simplificó mucho las matemáticas y ayudó a que pi se convirtiera en un concepto conocido en todo el mundo. Sección 5. Un número infinito. El misterio de los dígitos de pi que nunca terminan. Una de las cosas más fascinantes de pi es que es un número irracional. Esto significa que sus decimales nunca se acaban y nunca se repiten en un patrón. A lo largo de la historia, los matemáticos han pasado muchísimas horas tratando de calcular la mayor cantidad posible de decimales de pi. Con la ayuda de las computadoras, se han calculado billones de dígitos y el cálculo todavía no termina. La naturaleza infinita de pi significa que nunca podremos saber su valor exacto. Sin embargo, cada nuevo dígito que calculamos nos acerca un poco más a comprender la inmensidad y complejidad de este número tan extraordinario. Sección 6. Pi en la naturaleza. Desde planetas hasta flores, pi está en todas partes. Aunque pi se relaciona normalmente con los círculos, su influencia va mucho más allá de la geometría. De hecho, pi aparece en muchos fenómenos naturales, desde la forma de los ríos hasta la disposición de las semillas en un girasol. Por ejemplo, la relación entre la longitud de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura y la distancia en línea recta entre esos dos puntos suele ser cercana a pi. Además, la disposición en espiral de las semillas en un girasol sigue una secuencia matemática conocida como la secuencia de Fibonacci, que está estrechamente relacionada con pi. Estas apariciones inesperadas de pi en la naturaleza demuestran su importancia fundamental en el universo y sugieren que existe un orden oculto en el caos aparente. Sección 7. Más allá de los círculos. El impacto de pi en la ciencia y la tecnología. El impacto de pi no se limita solo a las matemáticas. Su presencia es fundamental en una gran variedad de campos científicos y tecnológicos. En física, pi se utiliza en ecuaciones que describen el movimiento de las olas, la electricidad y el magnetismo. En astronomía, se utiliza para calcular las órbitas de los planetas y la distancia a las estrellas. En ingeniería, pi es esencial para diseñar puentes, edificios y otras estructuras. Incluso en campos como la música y la informática, pi juega un papel importante. La frecuencia de las notas musicales se puede expresar utilizando pi, y los algoritmos informáticos utilizan pi para generar números aleatorios y realizar cálculos complejos. Sección 8. El día de pi, celebrando la fascinación por un número. El 14 de marzo se celebra el día de pi en todo el mundo. La fecha, 314, se eligió porque coincide con los primeros 3 dígitos de pi, 3.14. El día de pi es una oportunidad para celebrar la belleza y la importancia de las matemáticas. La gente celebra este día de muchas maneras, desde hornear pasteles con el símbolo de pi, hasta participar en concursos de recitación de dígitos de pi. Es una prueba del atractivo duradero de pi que un solo número pueda inspirar tanta creatividad y entusiasmo en personas de todo el mundo. Sección 9. Pi, un número. Infinitas posibilidades. Desde las civilizaciones antiguas hasta la era digital, pi ha cautivado la imaginación humana.
Su naturaleza infinita y su presencia en todas partes en matemáticas, ciencia y naturaleza lo convierten en un objeto de fascinación sin fin. A medida que continuamos explorando los misterios de pi, sin duda descubriremos nuevas aplicaciones y conexiones inesperadas. Pi, un número que surgió del estudio de los círculos, se ha convertido en una ventana a la inmensidad y complejidad del universo. Cada nuevo descubrimiento sobre pi aumenta nuestra comprensión del mundo que nos rodea y nos recuerda el poder y la belleza de las matemáticas.